It's now kind of going wild on the internet. I've never tried it, but it's called turkesterone. Turkesterone. Yeah, they call it Turk, and this is basically it. And I actually reviewed. Turkesterón, la nueva droga anabólica natural, promete cambios semejantes a cualquier sustancia anabólica, pero supuestamente sin los cambios negativos que ofrece este. Es una droga que lleva años en el mercado, pero que cada año se viene popularizando más en el mundo. Según fanáticos de la aguja y los pinchos, tiene cambios significativos. En este caso, este tipo de droga es proveniente de plantas e insectos, lo que me hace recordar esta película. Si no la has visto, tienes que verla. Daños que te crecían en la espalda. Los he hecho analizar. Y no solo usted está cambiando. ¿Qué me pasa? Estoy muriendo. La mosca. Y lo cual, según un experto, los cambios son similares, con pocas dosis al de cadurabolin, o en este caso la androlona, según este neurocientífico, el cual fue entrevistado por Joe Rogan, Andrew Huberman, que tiene destacados avances en lo que es la parte de neurociencia, aunque en fin es un mercadólogo, porque si yo vi la página de él, la persona lo que hace en un día de él, comparte las sustancias que usa para dormir, etcétera, y usa una infinidad cantidad de sustancias. Pero vemos el video con Joe Rogan. Going wild on the internet. I've never tried it, but it's called turkesterone. Turkesterone. Yeah, they call it Turk, and this is basically it. And I actually I did one episode of my podcast all about hormones, and I went deep into this literature, and turkesterone, side by side with DECA or another testosterone derivative, it essentially acts the same way. It increases testosterone and performance and recovery. How much does it increase it by? Equivalent. Really? So, this plant compound is... Pero en este caso, ¿qué es exactamente el turkesterón? En este caso es un esteroide, que es un esteroide que se encuentra típicamente en plantas e insectos, principalmente artrópodos y numerosas plantas, especialmente ricas en quinoa, espinacas y en este caso castaña. Ahora vemos, si lo analizamos, si esto realmente va a ser un efectivo al futuro, ahora vemos que el creador de esta caso esta comiquita Popeye fue un visionario con respecto a la ganancia muscular que tiene Popeye, porque no siempre analizan que si era la proteína. Ahí está el truco de Popeye. La sustancia que tenía la espinaca. La espinaca es una de los alimentos que tienen más esta sustancia. En este caso somos responsables del desarrollo de estos insectos, específicamente del aspecto de muda y crecimiento de ellos. También es un fitoegdiesteroide, de manera que aparece en plantas con una función de protección contra insectos herbívoros, en este caso la usada para este anabólico de la ajuga turkestánica, la cual se da en Asia, Ursondorayo, en Uzbekistán. Wow, aquí te la mate. En este caso, ¿cuántos años tiene el mercado? De hecho, es algo bastante polémico porque se indica que, digamos que fue un experimento ruso, el cual, digamos que fue estudiado en laboratorios de manera clandestina desde los años 80, aunque dicen que de los años 70 exactamente, y que existen en su momento varios estudios clasificados, y teóricamente se han desclasificado para llevar al campo de la parte científica de los fanáticos de las agujas del pincho, de modificar su cuerpo, que cada vez crece más en el mundo, y buscan sustancias con menor efecto al cuerpo posible. La hipótesis de su funcionamiento es que puede unirse al gen que codifica la proteína receptora de estrógeno. En este caso vamos porque obviamente hay que ver los beneficios supuestos de la turkesterona, que digamos que es la promesa de venta. En este caso, los beneficios pueden ayudar a mejorar el rendimiento muscular magro, mejorar la composición corporal y la relación músculo-grasa. O sea, funcionaría como entre un Wistrol y una hormona de crecimiento. Rendimiento mejorado de la memoria, aumento de la resistencia muscular, tiempo de la recuperación mejorada, potencialmente muestra resultados positivos con la ansiedad, potencialmente puede mejorar los niveles de sueño, colesterol y glucosa, beneficios similares a los esteroides sin tener que ciclar o hacer PCT, un postciclo. En este caso, ¿cuáles son las desventajas de la turkesterona? En este caso, la turkesterona tiene todos los efectos positivos supuestamente de los esteroides anabólicos, pero sin acompañar lo que son los efectos negativos de los esteroides anabólicos, como son pérdida de cabello, acné, ginecomastia, pérdida del eje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, las propias páginas que venden estos productos indican claramente que no existe ninguna evidencia a corto,
ni mucho menos a largo plazo. Digamos que es una sustancia, a pesar que está estudiada de los 70, sigue siendo una sustancia experimental, pero se sigue vendiendo como un pan caliente. Como repito, estos fanáticos de la aguja de los pinchos que quieren probar cualquier tipo de sustancia con fines anabólicos sin ver sus resultados a largo plazo. Me recuerda una vacuna, el cual no se sabe cuáles son los resultados a largo plazo, por cierto. En este caso, no está incluida en la lista de sustancias prohibidas por WADA. O sea, la están usando ahorita deportistas y atletas de élite. No sabemos quién lo usa, pero como no está prohibida, muchos lo están usando ahorita en este momento. En este caso, las dosis usadas son de 1000 miligramos diarios. Normalmente se venden pastillas de 500 miligramos, pero sabemos que estos fanáticos usan más de la sustancia para ver si tiene más efecto. O sea, de usar 1000 miligramos diarios, seguramente están usando mucho por encima de esto. De hecho, normalmente el producto, no sé si se vende internacionalmente, vale $50. Que no sé, las pastillas te las gastarías como en una semana, algo así. Ahora en este caso, en lo que es la evaluación a través de manera científica, recuerda que siempre a los usuarios digo que cómo funciona teóricamente cuando un producto funciona o no, hay que buscar en toda la literatura científica lo que se llama meta-análisis, o sea, la mayor cantidad de resultados posible para que indiquen exactamente si funciona o no un producto obviamente probado. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos productos, ejemplo, yo soy un laboratorio, ejemplo, salió hace años un estudio, ejemplo, de Nestlé, donde ellos sacaron un estudio financiado por ellos, donde indicaban que el azúcar, en este caso, no daba diabetes. O sea, pues venden fruta azucarada, no daba diabetes. Entonces, eso se llama conflicto de intereses. Por eso hay que buscar la mayor cantidad de evidencia posible con respecto a algún tipo de producto. Y en este caso, este producto tiene de nada a menos que nada. O sea, tienen solamente dos análisis. Y de hecho son analizados con respecto a un compuesto o un producto familiar de la turquesterona. Turquesterona como tal no, sino es un producto familiar, que en este caso es el ecdiesteroide. En el caso del estudio número 1, como le explica, no encontraron ningún tipo de evidencia con respecto a algún tipo de mejora con respecto al tipo de uso de la sustancia. Obviamente ambos argumentos lo colocaré, toda la evidencia posible la colocaré en la descripción para las personas que quieran estudiar sobre esto, vean la única o escasa evidencia que existe sobre esto. En este caso vemos el estudio número 2, donde supuestamente se muestra la efectividad de la sustancia. Pero ya viendo en este caso la poco o escasa evidencia que existe entre la evidencia número 1 y 2, en este caso es algo interesante que lo destaca un canal, de hecho fue uno de los que hizo más promoción en Estados Unidos con respecto a la investigación. Dice, es interesante porque a pesar que esta sustancia viene años que las desclasificaron, recuerda que venía teóricamente en los 70, los 80, que los rusos practicaban con esta sustancia, luego poco a poco fue sacada al mercado, quién sabe cuándo fue sacada al mercado, en este caso como el 2000, hace 6 años, salía que otra sustancia, pero no era un boom, ahora se está convirtiendo en un boom, incluso en las redes sociales, pero en el caso hace décadas, WADA no la tenía como sustancia prohibida y desde hace 2 años ellos tienen un registro, lo que es evaluación. En este caso del 2020 la tienen en evaluación con la parte del doping. Repito, está en evaluación, no está suspendida, sino está en evaluación por el supuesto beneficio anabólico que tiene la misma. Tal vez en un futuro estará considerada sustancia prohibida. En este caso, existen de hecho varios canales norteamericanos expertos en gurús de la aguja de los pinchos, sobre todo que se pinchan y digamos que, así como ya no fines, pero con más conocimiento, han estudiado este tipo de sustancias y uno se han quedado sorprendido con los supuestos, no la han usado, pero con supuestos efectos que tiene dicha sustancia. Hay otro chico que se llama, creo que Jeff Nippard, un chico que tiene un canal bastante bueno norteamericano, que siempre evalúa los beneficios de ciertas cosas, no sé, pincha, pero creo que sí. Y en este caso muestra los efectos de cualquier tipo de sistema, proteína, etcétera. Es un boom que se está evaluando. También podemos encontrar los motherfucking mentirosos de las redes sociales que, de hecho hay un chico, se me olvidó cómo se llama el chico, que indica que supuestamente es natural, entonces muestra el cambio que supuestamente 6 meses usando la sustancia y se convirtió en una aesthetic, tipo no tan papiada, pero súper marcada, con un músculo
notables supuestamente usando la sustancia, siempre van a encontrar los mentirosos y los que supuestamente te dicen la verdad con respecto a esto. Hay otros sujetos que la han usado y no muestra tanta ganancia muscular, pero sabemos que siempre va a haber alguno que indica cuáles son los efectos de esta sustancia para hacerse popular a través de las redes sociales y tal vez para indicar un futuro. Por ejemplo, si se apoyaron contra sustancia anabólica, indicar que esta sustancia funcionó, pero y después reclamar el título que son unos nadie. En este caso, este canal ha destacado mucho los estudios con respecto positivo a esto, que si el levantamiento y que la ganancia y con poca sustancia tiene bastantes efectos positivos, pero en este caso este propio neurocientífico ha indicado cuáles son los peligros aparentes otros analistas de la aguja de los pinchos ha indicado que uno, las empresas que venden esta sustancia muchas veces engañan a la gente y no le agregan el compuesto completo que debería corresponder a cada paquete. Por supuesto, si lo van a comprar, tienen que comprarlo con empresas oficiales que venden este producto. Y la otra cosa es que se están vendiendo obviamente muchos productos chimbos con respecto a esto. Queda mucha tela que cortar con respecto a este tipo de sustancias anabólicas supuestamente sin efecto en contraproducente para el organismo, con todo lo que sufren estos subnormales culturismo, falsos naturales y fanáticos del abuelo pincho, pero repito, no tiene ningún tipo de evidencia sustanciable a corto y largo plazo, pero cada vez verán que será más usada en el mundo por su supuestamente beneficio para el aumento de masa muscular, baja de grasa, etcétera, y para de contar. Hasta donde llegará el mundo. Siempre repito, me recuerda esta película. La humanidad hasta donde llegará, no sé. En este caso, si te gusta el contenido, todo el análisis con respecto a las sustancias, todo lo que está bien y mal en la industria del fitness, entrenamiento correcto, nutrición correcta, canalización del estrés, repito, todo lo que se encuentra en este mundo extraño con respecto a cualquier tipo de modificación del cuerpo, solamente aquí, con la mayor evidencia posible, suscríbete.